Bienvenidos a esta nueva exploración detallada. El objetivo de hoy es desmitificar una idea que, bueno, a primera vista podría sonar a pura magia o a misticismo, pero que en realidad está profundamente arraigada en la ciencia. Ujú. Hablamos del tremendo poder curativo del sonido y de la música. Eso es. Y para llevar a cabo este análisis, tenemos sobre la mesa unas fuentes verdaderamente fascinantes. Ya lo creo. Por un lado, contamos con un artículo exhaustivo sobre el trabajo pionero del doctor Mitchell Gaynor, que fue un oncólogo muy prestigioso. Y por otro, vamos a desgranar una tesis clínica reveladora del año 2022. De la Universidad Técnica del Norte, en Ecuador. Exactamente. Una tesis que estudia empíricamente los efectos de la musicoterapia en pacientes geriátricos con depresión. El reto de nuestra misión hoy es ir mucho más allá de lo evidente. O sea, entender no solo que la música nos hace sentir bien, sino la mecánica profunda, el cómo y el por qué. Claro, explorar cómo altera físicamente los ritmos biológicos. Ajá, cómo moldea las ondas cerebrales y proporcionar un atajo de conocimiento sólido para quienes nos escuchan y buscan formas respaldadas por datos para gestionar el estrés. Y para mantener la atención desde este primer segundo, voy a adelantar un dato sorprendente. Veremos cómo escuchar una frecuencia matemática en un oído y otra distinta en el otro puede literalmente hackear las ondas cerebrales. Es fascinante. Pero a ver, vamos a desglosar esto desde el principio, porque al sumergirnos en las fuentes queda clarísimo que esto no es una moda New Age reciente. ¿Qué va? La evidencia histórica ignora por completo esa idea. Si retrocedemos, los documentos nos indican que ya en el año 1284 a.C., los antiguos egipcios usaban la música con fines terapéuticos. Madre mía, 1284 a.C. Sí, en sus primeros hospitales. Y luego las fuentes mencionan casos como el del médico alejandrino Electrophilus. Ese caso le pareció de película. O sea, el hombre medía y regulaba las pulsaciones arteriales basándose en escalas musicales. Ajá. Pero espera, ¿cómo lo hacía exactamente? Porque no tenía un monitor cardíaco digital. Bueno, utilizaba el ritmo musical como un metrónomo biológico. Asociaba ciertos compases con el pulso ideal de un cuerpo sano y usaba esas escalas para calibrar si el corazón latía de forma errática. Ostras, qué barbaridad de intuición. Y también vemos esto en el relato bíblico de David, tocando el arpa para calmar los tormentos del rey Saúl. Es como si la humanidad siempre hubiera sabido que el sonido afina el cuerpo. Lo fascinante aquí es cómo pasamos de esa intuición antigua a la institucionalización médica. En 1950 se fundó la Asociación Americana de Musicoterapia. En Estados Unidos. Exacto. Y en 1967, en Argentina, el profesor Rolando Benenzón creó un modelo pionero, El famoso modelo Benenzón, claro. basado en la improvisación de sonido libre para pacientes sin capacidad de expresión verbal, como en casos de Alzheimer severo o personas en coma. Fíjate, de tratar a personas en coma damos un salto a la oncología, que es otra gran área de las fuentes. Y aquí quiero ser muy claro al introducir al doctor Mitchell Gaynor. Ujú. No era un curandero. Fue un oncólogo clínico de enorme renombre. Un pionero de la medicina integrativa, totalmente. Él usaba cuencos de cristal de cuarzo como terapia complementaria para pacientes con cáncer, basándose en lo que llamaba la frecuencia universal. Claro, y al leer frecuencia universal en un texto médico, pues te suena un poco esotérico al principio. Ya, es normal. ¿Qué hay de fisiología real en que un paciente escuche un cuenco de cristal? Pues la física acústica nos da una respuesta muy concreta. Las vibraciones de los cuencos resuenan con el cuerpo porque somos mayoritariamente agua. Y el agua es un gran conductor. Exacto. La vibración penetra físicamente. Este masaje acústico a nivel celular ayuda a ralentizar el sistema nervioso simpático Reduciendo el estrés. y reduciendo el cortisol de forma drástica, lo cual es crucial para pacientes oncológicos, porque al bajar el estrés químico, el sistema inmunológico se fortalece. Es vital recordar a la audiencia lo que dice el estudio de Jurado Ramiro de 2017. La musicoterapia en oncología no se usa para curar el cáncer en sí. No, claro, sería irresponsable afirmar eso. Se usa para tratar el dolor crónico y los cambios en la identidad que sufren los pacientes por esos tratamientos convencionales tan agresivos. Les devuelve un espacio de paz en medio del caos hospitalario. Vale, pues aquí es donde se pone realmente interesante. Vamos a entrar en la mecánica del sonido en el cerebro, basándonos en la tesis ecuatoriana. El tema de los sonidos binaurales. Eso es, el hackeo cerebral. Para quienes nos escuchan, ¿cómo funciona esta ilusión auditiva exactamente? Bueno, imagínate que te pones unos auriculares. Por el izquierdo entra una frecuencia de 200 hercios. ¿Vale?
y por el derecho otra de 205 hercios. El cerebro recibe ambas, pero en lugar de percibir ruido confuso, hace algo extraordinario. Espera, ¿no me digas que el cerebro hace la resta por su cuenta? Literalmente. Percibe la diferencia resultante, es decir, genera internamente un tono de 5 hercios. ¡Ostras! Y esos 5 hercios empujan las ondas cerebrales a lo que llamamos la zona teta. Que es un estado de relajación súper profundo. Exactamente. El objetivo es buscar frecuencias resultantes menores a 35 hercios para inducir relajación. De hecho, esto ya se usa en consultas dentales para calmar a los pacientes. Hombre, cualquier cosa que te evite escuchar el torno del dentista me parece magia. Ya te digo. Y esto enlaza con la visión de Jordi Hauset de 2018 sobre la neuroplasticidad. Él define la música como sonido organizado en el tiempo. Y dice que promueve la plasticidad del cerebro, ¿no? Sí, ya sea tocando de forma activa o escuchando pasivamente, el sonido es un estímulo potentísimo para rehabilitar funciones cognitivas tras un daño cerebral como un ictus. Entonces, ¿qué significa todo esto si lo aterrizamos en un estudio real? Pues nos vamos a la tesis de Michael Alexander Baez Guamán. Exacto. Hospital José María Velasco Ibarra, en Tena, Ecuador. Año 2022. Un entorno real. Pero hay que contextualizar la gravedad del problema que trataban, la depresión geriátrica. Las cifras que dan las fuentes son durísimas. Demoledoras. La OMS ya señalaba que para 2020 la depresión sería la segunda causa de discapacidad mundial. Y en Ecuador, según la encuesta SABE, la prevalencia en ancianos era del 39%. Casi 4 de cada 10 personas mayores. Una barbaridad. ¿Y por qué es tan alta en esta franja de edad? Por la pérdida de sus pilares vitales. Hablamos de la viudez, la pérdida del trabajo, de la independencia económica. Es una tormenta perfecta. Claro. Y para medir esto en el estudio usaron la escala de Yesavage, ¿verdad? No fue al azar. Para nada. Usaron la versión de 15 preguntas de sí o no. Es muy rigurosa. Si 10 respuestas van en un sentido y 5 en el otro, indica claramente síntomas depresivos, aunque el paciente diga que está bien. Es un baño de realidad clínico. Totalmente. Vale. Hablemos de los pacientes del estudio. Fue un universo pequeño, todos los que cumplían los criterios. 6 pacientes en total. Pero dominantemente mujeres de etnia mestiza. Con niveles de depresión moderada, según esa escala de Yesavage. Y los resultados son vitales. Lo primero es que midieron las constantes físicas: frecuencia cardíaca, respiratoria, tensión arterial, temperatura. Que en cuerpos de avanzada edad es crítico. Exacto. Y el hallazgo es que no sufrieron alteraciones significativas. Lo cual es una noticia excelente. Es un éxito rotundo porque demuestra que es una intervención súper segura para cuerpos frágiles. No invasiva. Pero a nivel anímico el impacto sí fue real. Drástico. Disminuyeron los niveles de depresión de forma contundente y mejoró notablemente la calidad del sueño. Pacientes con insomnio crónico volvieron a dormir en paz. Fíjate, si conectamos esto con el panorama general, la importancia de estas estrategias no farmacológicas es inmensa. Absolutamente. Muchas personas mayores evitan el psiquiatra por el estigma o ya están tomando demasiadas pastillas con efectos secundarios terribles. Claro, les das música y les devuelves la capacidad de reconectar sin medicación invasiva. Es un acto amable que esquiva la polimedicación. Bueno, quiero hacer un resumen rápido de los momentos que más me han impactado hoy. A ver, hemos visto los pulsos sincronizados en la antigua Alejandría, los cuencos de cristal en oncología, ese alucinante hackeo cerebral de los sonidos binaurales y los ancianos en Ecuador que volvieron a dormir. Es un viaje increíble. Y para quienes nos escuchan, la próxima vez que sientan el estrés del trabajo, pueden aplicar este conocimiento. No es solo entretenimiento, es una herramienta de homeostasis biológica. Estoy de acuerdo. Aunque esto plantea una pregunta importante. Una reflexión final. Dime. Si la ciencia nos demuestra que una diferencia de 5 hercios o las vibraciones de un cuenco pueden alterar nuestras ondas cerebrales y reducir la depresión, Sí. ¿qué impacto invisible y crónico está teniendo en nuestra salud mental el caos acústico involuntario, el tráfico, el ruido constante de las ciudades modernas en las que vivimos sumergidos cada día sin darnos cuenta? ¡Ostras! ¡Qué reflexión tan potente para cerrar! Da para pensar muchísimo sobre nuestro entorno sonoro. Ha sido un placer compartir este análisis profundo de forma tan cercana. El placer es mío. Muchísimas gracias a la audiencia por acompañarnos. Seguiremos explorando y conectando puntos. Hasta la próxima.